Tato le llamamos, Raúl Rolando, ¿cómo? Soy Tato para todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por venir, muchas gracias. Bueno, ¿cómo está de salud más que nada? Que era algo que se habló mucho en este último tiempo. Bien, estoy muy bien, me siento bien. No solamente estoy bien, creo que lo importante es sentirse bien, a pesar de todas las cosas que me ha tocado sufrir y pasar. Bien, de salud bien, con controles permanentes como corresponde. Claro. Por los años, pero creo que esto es una cuestión que todos tenemos que hacerlo en forma permanente, un chequeo también. Pero estoy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, las últimas noticias, un sacudón importante, ¿no? Que tiene que ver justamente con su actualidad y su, digamos, casos judiciales que vienen, bueno, lo viene afrontando usted ya hace unos buenos años. ¿Hace cuántos años ya con todo esto? Y 99 a la fecha, tenés que, calculo, bueno, son 19, 18, 19 años que he tenido que soportar situaciones de esta naturaleza, permanentes persecuciones, presiones psicológicas, presiones políticas, amenazas. Les voy a dar una primicia. Estoy trabajando sobre un libro de todo lo que ha pasado en este último tiempo, porque creo que esto hay que reflejarlo de alguna manera, porque han habido atrocidades en materia de presiones y de todo tipo de cosas, hasta amenazas de muerte, cambio de cárcel por apoyo a un gobernador que promovía en aquel tiempo la intervención de Mestre. Bueno, todo este tipo de cosas que se fueron dando, que algún día esas cosas las tengo que contar. Ajá. Del 99 a la fecha, entonces hay mucho seguramente por delante, pero vamos a conocer un poco también sus principios, ¿no es cierto? De joven, se relacionaba con el mundo de la política, muchos hablan que, bueno, desde las escuelas, desde los barrios también, donde uno empieza a tener ese perfil político a lo que uno puede llegar a aspirar el día de mañana, ¿no? Mira, en realidad, yo siempre digo que soy un poco sapo troposo en este tema de la política. Soy un bicho raro de la política porque yo no me formé en la política. Mi padre fue un hombre muy político, mi familia, mis tíos, don Julio Romero, mi padre, don Juan Romero, militaban en distintos partidos, pero políticos ambos. Yo me dediqué siempre al trabajo, acompañé mucho a mi padre en el manejo agropecuario. Mi padre era un hombre que manejaba establecimientos agropecuarios propios y lo acompañé mucho, y eso me inclinó hacia el campo, me inclinó a estudiar veterinaria. Yo tengo tercer año de veterinaria, por ahí algunos me dicen doctor y siempre tengo que estar aclarando que no soy doctor, pero lo cierto es que dejé el veterinario en tercer año cuando falleció mi padre, que falleció trágicamente en un accidente de auto, cuando él tenía 52 años, yo tenía 18 años, 18, 19, y bueno, me dediqué a la actividad agropecuaria, a atender todos la actividad agropecuaria de la familia, también muchas veces del diario El Litoral, que en aquel tiempo pertenecía a toda la familia, hoy es de un hermano, pero lo importante creo que es la formación que uno recibe en materia laboral, en materia de trabajo, en la decisión que uno tiene que tomar en este tipo de cosas. Yo creo que eso formó mi vida en una manera dura, digamos, de sentir, de trabajar, de compartir. No me dediqué a la política, sí la mamé desde muy chico, porque en mi familia siempre se habló de política, y me toca después, ya como productor agropecuario, participar en Confederaciones Rurales Argentinas. Fui consejero, fui vicepresidente, fui presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de la provincia, fui presidente del Litoral, de Confederación del Litoral, y llego a la presidencia de ACRA con 31 o 32 años. Fui reelecto en 4 periodos consecutivos la presidencia de ACRA. Dejo la presidencia de ACRA porque volví a mi actividad, ya no quise una nueva reelección. Hicimos el camionetazo en aquel tiempo, recordarán ustedes, bueno, son más jóvenes, capaz que no se acuerdan, en el año 85, hicimos el camionetazo en protesta por la política agropecuaria del gobierno de Alfonsín en aquel tiempo. Y vuelvo a Corrientes. Cuando vuelvo a Corrientes, venía justamente el cambio de gobierno, que fue del año 87,
Ese cambio de gobierno terminaba mi hermano la gobernación, Pocho, y asumía Ricardo Leconte, por los acuerdos que tenía el pacto en aquel tiempo. Me invitaron a ser ministro, fui ministro de la provincia, ministro de Hacienda, pero no duré mucho tiempo, es decir, no compartía la manera de gobernar que tenía Leconte, puntos de vista de cada uno, yo no cuestiono su gobernación, simplemente señalo que yo no compartía la manera que tenía de gobernar. Ayudé mucho desde entonces, porque yo tenía mucha relación en Buenos Aires. Cuando vine de CRA, ayudé mucho a la provincia desde el ministerio y me retiré del Ministerio de Hacienda. En el año 89, el pacto me propone como candidato a intendente de la capital. Me pateé durante 6 meses la capital, recorrí, impusimos en aquel tiempo el trabajo de caminata por los barrios, dejamos los actos públicos, impusimos un nuevo sistema de hacer política de contacto directo y personalizado con la gente. Gano la intendencia en aquel momento, que la candidata era Ana María Pando por el Partido Liberal. En aquel momento era indirecta la elección del intendente, esto para que se entienda, ¿no? Sí. La elección del intendente se hacía en el Consejo Deliberante. Si el autonomismo sacaba más votos, los liberales votaban al autonomismo o viceversa. Y pasó esto, nosotros ganamos y pusimos la candidatura, nos votaron ellos y yo fui intendente durante 2 años. En aquel tiempo la intendencia duraba solo 2 años. A raíz de creo que de la buena gestión, me propone como candidato a gobernador. En realidad yo no estuve dispuesto a seguir en política en esto, porque yo tenía estilos diferentes, es decir, incluso no coincidía con el pacto en muchas cosas y hacía mi actividad propia. En la intendencia no molesté tanto, digamos. Es como que la intendencia, bueno, lo tomaron. Pero el éxito de la intendencia, y disculpen la inmodestia, motivó que me eligieran candidato a gobernador y bueno, acepté esa candidatura. Y fue una elección peleada, ustedes recordarán, Menem gobernando la nación, Alberto Di Filippo candidato del justicialismo en Corrientes. Ya fuera del pacto usted, ¿no? No. Dentro del pacto. Dentro del pacto tuvimos una elección en el 91, 92 y en el 93, cuando se reforma la Constitución, yo gano las elecciones por 180 y pico mil votos contra 140 y pico del justicialismo, y con esto termina esa etapa, digamos, de diferencias que había en la provincia, intervenciones mediante, Dureñona y Bedia, Claudia Bello, todas estas cosas que pasaron. Y a partir de ahí, bueno, goberné la provincia durante 4 años, en aquel tiempo no había reelección, la Constitución establecía un solo periodo, allí es donde viene mi diferencia con el pacto, porque mi forma de gobernar molestó a muchos sectores que tenían relaciones comerciales prácticamente, no sé si comerciales, pero relaciones que iban más allá de la política con el pacto autonomista liberal. Me exigían cotos de casa, en aquel momento digo yo que uno quería el Invícor, otro quería lotería, el otro yo dije no, se intervienen los institutos y a partir de acá se establece un esquema de gobernar. Nunca me perdonaron que mi primer mensaje, yo dije que a la Casa de Gobierno no llegaba un partido político, que a la Casa de Gobierno llegaba un gobernador para todos los correntinos, ya terminada la actividad electoral, y fue mi manera de gobernar, es decir, de esa manera trabajé, y bueno, esta es una parte de la historia, digamos. Había un sistema que hoy, usted hablaba recién de esto de personalizar la campaña, de ir a golpear las manos, a veces no hay timbre, obviamente, en algunos barrios, pero hoy vemos que se utiliza, parece, esta metodología nuevamente, pero más allá de eso, la pregunta era, ¿usted creía que ese tiempo que usted se tomaba de ir, de entrar, de tomar mates, de estar y vivir situaciones a veces realmente dolorosas para vecinos, por la economía, por cómo vivían, cree que eso lo fue haciendo también como una persona bueno, que obviamente ha tenido sus seguidores hasta hoy, que obviamente pedían por usted,
que, bueno, obviamente cuando estuvo en prisión también pedían su libertad. ¿Cree que esto ha sido un poco, y usted hablaba del tema del gobierno, y usted ha tenido entrevistas personales también en Casa de Gobierno con la gente, ¿no? Creo que era el martes el día elegido para recibir a la gente en Casa de Gobierno. Sí, por eso digo que fue una historia donde tratamos de gobernar de manera diferente, es decir, cumplimos con lo que comprometimos en campaña. Por ahí la gente, uno caminaba, visitaba y te decía, bueno, pero usted llega al gobierno como todo, se olvida de la gente, después vamos a ir a la Casa de Gobierno, nadie nos va a atender, nadie nos va a resolver. Yo me comprometí, creo que fue un estilo de vida y un estilo de trabajo. Yo me caminé en todos los barrios de la capital, en aquel momento eran 80 y pico, ahora son 100 y pico. Trabajé con la gente, atendí problemas personales y luego el sistema de trabajo fue exactamente el mismo. En la Casa de Gobierno yo atendía un día por semana a toda la gente que venía sin límites de horario, sin límites de cantidades, atendía con todo un equipo, resolvíamos los problemas particulares, porque yo siempre he sostenido que uno puede hacer las mejores obras públicas, la mejor electrificación hacia sectores distintos, las mejores viviendas, las mejores escuelas, y lo cierto es que la gente a veces tiene sus propios problemas personales, particulares, de familia, que necesita que alguien les resuelva, los atienda, por sí o por no, pero ser atendido y escuchado. Bueno, esto fue una constante de mi gobierno y esto creo que es lo que arraigó un pensamiento en la gente, un acompañamiento. Después de casi 20 años de no estar en actividad política, aunque yo sigo haciendo política, pero no en actividad pública, digamos, pero sigo teniendo el recuerdo de la gente. Haber construido en 4 años 25.000 viviendas y haber entregado 25.000 casas a 25.000 familias tiene un gran significado. Mucha gente lo recuerda: el hospital pediátrico, las escuelas del interior, la electrificación de zonas rurales. Bellavista es un ejemplo de esto. Yo creo que todo eso hizo que la gente no olvide mi gestión de gobierno, y todo lo que vino después, lamentablemente, fueron gobiernos que no tuvieron ese mismo espíritu, que no hubo una atención a la gente. La gente ha sufrido mucho en estos últimos 20 años. Analicemos simplemente la falta de vivienda, ¿no? Hoy prácticamente no se construyen viviendas, hace muchísimo tiempo se entregan 200 viviendas, 300 viviendas, 50 viviendas, pero lo que hemos hecho nosotros en 4 años no se ha hecho en 20 años en Corrientes, y esta es una realidad que está a la vista, ¿no? ¿Usted entiende que lo han precipitado usted, que hubo una estrategia de voltearlo, por decirlo, de buscar la manera de cerrar el contacto con la gente y cerrar también las posibilidades de candidaturas? ¿O fue como, bueno, algo que sucedió, un abismo en el que usted tal vez se perdió y no estuvo con la gente tal vez necesaria para ese momento que le tocaba vivir, que ha sido tal vez el más duro de su carrera? Digo, en las crisis, ¿no?, que ha tenido. A ver si lo clarificamos un poco. Yo tuve serios encontronazos con la gente del Pacto durante mis primeros tiempos de gestión. Fueron encontronazos en razón de las cosas que yo quería hacer y que las hice de cualquier manera. Uno de los elementos básicos que generó una controversia muy fuerte fue haber bajado el costo de las viviendas. En aquel momento las viviendas en Corrientes, cuando yo asumí, se pagaban 30.000 pesos. En aquel tiempo eran 30.000 dólares, digamos. Era 1 a 1 en aquel tiempo el cambio. Nosotros la bajamos a 18.000 pesos y construimos mejores viviendas que las que se venían construyendo y que las que se construyen hoy. Esto generó el primer conflicto con el Pacto, porque obviamente en aquel tiempo se entregaban cupos de vivienda, no se licitaba, se entregaba a las empresas así como un regalo: te doy 300 a vos, 500 a vos, y después las viviendas se repartían en el comité. Entonces, claro, eran beneficiados los amigos políticos, pero no eran beneficiados los que merecían tener el beneficio de una vivienda. Nosotros establecimos el sistema de sorteo de las viviendas, establecimos el sistema de evaluar familiarmente cuál era la situación de cada grupo, establecíamos los grupos con mayores necesidades, en fin, ese tipo de cosas que cambiaron la estrategia. Tuvimos problemas con la provisión, aquellos que proveían medicamentos
en la provincia, los grandes laboratorios que hacían negocios acá también. En definitiva, ¿qué hacíamos? Hicimos una fábrica de medicamentos que se estableció en Corrientes y que tuvo mucho éxito. Así que fueron cosas que generaron conflictos, ¿no? Generaron conflictos. Y en particular la época esta difícil que ha tenido también con, bueno, Perier, con todo esto que, bueno, parecía todo un tema que la provincia estaba en una situación de la cual habló todo el país, que obviamente, bueno, después vino distintas situaciones, y ahí ya me refiero más que nada al Partido Nuevo, ¿no? Que era un partido, bueno, que le ha ido muy bien, que ha tenido localidades importantes de la provincia gobernando, con un gran caudal de votos en las mismas, y pasó todo esto, ¿no? Mira, el Partido Nuevo lo creamos en el 95, cuando se genera ya el cisma del conflicto con, primero el Partido Liberal, que se retira del gobierno, después con el Partido Autonomista, en aquella sonada convención de Curuzú-Cuatiá, donde le ganamos a la tradicional dirigencia autonomista, le ganamos la convención. Bueno, de ahí, a partir de ahí vino todo el conflicto mayor. Yo creo que acá hubieron celos, hubo egoísmo, un poco de envidia tal vez. Y el Partido Nuevo, en el año 97, cuando termina mi mandato y tenemos que elegir un nuevo gobernador, lo elegimos a Rubén Darío Casco, que era intendente de la capital, muy exitoso también, un hombre muy cercano, yo diría que era como un hermano menor o como un hijo, un muchacho con muchos valores, que lamentablemente se muere 15 días antes de las elecciones. Allí queda Breya Pocar, que era candidato a vice, queda como candidato a gobernador, bueno, con todas las historias ya que ustedes conocen, lamentablemente con una tremenda debilidad para gobernar, una falta de capacidad de gobierno. Esto más todo en la fuerza del PANU en aquel momento, voy a recordar no las cifras sino los porcentajes. El PANU gana la elección a gobernador con el 70%, yo me postulé a la intendencia de la capital y gano la capital con el 73%. Es decir, fueron números históricos para la provincia, nunca se dieron esos números en Corrientes. Y bueno, a partir de ahí vino el acoso político desde la legislatura, manejado por todos aquellos que perdieron el poder político, y las consecuencias fueron tumbar al gobierno provincial, gobernador y vice, juicio político, intervención de la Municipalidad de Capital, cuyo intendente era yo en aquel tiempo. ¿La veía venir esa? ¿Usted esperaba de que ya... Mira, nunca esperé un golpe institucional como este. Nosotros pensábamos que había controversia, que habían diferencias, que habían situaciones de conflicto, pero fueron 4 o 5 dirigentes políticos que perdieron su poder los que organizaron todo este procedimiento, y como todavía tenían mayoría legislativa, porque obviamente la primera elección que tuvo el Partido Nuevo para colocar también legisladores fue el año 97. Allí cargamos legisladores, después venía la elección del año siguiente, la intermedia, y ahí nosotros íbamos a tener mayoría en la legislatura, entonces apuraron el trabajo, por eso nos tumban en ese año, porque si no ya no hubieran podido hacerlo. Presionaron a legisladores. Algunos legisladores de Bellavista se van a acordar que lo hicieron entrar a punta de pistola. ¿Se acuerda quién, por ejemplo? Prefiero no nombrar acá, pero ustedes me dieron un saludo, me comentaron de alguna gente que un bellavistense y varios otros también que fueron presionados, hicieron ingresar, algunos se rebelaron y no quisieron entrar, después nos marcaron, pero yo creo que fue una legislatura lamentable para aquel momento. Nos hicieron perder la posibilidad del segundo puente, que hubiera estado hecho en el 2002, nos hicieron perder un montón de oportunidades para la provincia, ¿no? Que podemos ir desarrollando a lo largo de esta conversación. Bueno, y pasaron 20 años de todo eso. Hoy, bueno, hay un fallo alentador, se puede decir. Arrancábamos justamente la nota con esto, ¿no? La posibilidad, si bien en la actualidad, en este momento usted está preso con prisión domiciliaria, ¿no es cierto?
¿Usted Ya cree llevo casi 2 años de nuevo. se cumple ahora en mayo? En mayo, ¿no? En mayo se cumplen 2 años de cual. esta prisión domiciliaria. ¿Y cuánto tiempo estuvo? Fueron 4 años, ¿no? Mirá, fueron, en principio fueron 3 años, sin condena ninguna, me tuvieron preso, me inhabilitaron políticamente, me sacaron del padrón, cuando quise votar yo ya no estaba en el padrón, me borraron del padrón, hicieron todas las atrocidades que se pueden hacer con una persona, jueces especiales, designados por el propio gobierno sin pasar por la legislatura, situaciones que mis abogados reclamaron todo el tiempo y permanentemente. No tuvo valor ninguna apelación técnica porque todo lo que era técnico se caía porque había decisión política. ¿Cuántas causas de hacerlo? ¿Hablaban de 60? Y fueron como 60 o 70, ya no recuerdo. Iban cayendo. Se después. cayeron hasta causas por matar murciélagos, me pusieron en algún momento. Pero bueno, son detalles. Lo que yo puedo asegurar, y esto lo digo con absoluta tranquilidad de conciencia, primero que tengo gran tranquilidad de conciencia. Yo creo que eso es lo que me permitió a mí sobrevivir estos 20 años sin agachar la cabeza y luchando por lo que yo creo y considero. Esto como principio. Y básicamente, con toda una parafernalia de juicios y jueces y juicios orales y públicos y todo lo demás que no hicieron mella en mi espíritu. Yo hoy te puedo asegurar que mantengo relación con todos aquellos que me hicieron tanto daño, porque yo creo que no se puede vivir ni con odio ni con rencor, sí con buena memoria, porque no hay que olvidar quiénes fueron los responsables de todo esto, y es lo que voy a plasmar en un libro. En algún momento estoy trabajando en esto con 2 periodistas amigos, pues yo creo que esta verdad hay que contarla con lujo de detalles para que se sepa quiénes son los que han hecho retroceder a esta provincia 20 años. Se va a llamar la provincia perdida el libro, porque una provincia que se perdió, lamentablemente se perdió. Generaron en aquel momento lo que hoy pomposamente en el país se llama grieta. La primera grieta fue acá en Corrientes. Separaron lo que era el pano, era mala palabra, y todo lo demás era bueno, es decir, era como una cosa que no podía mezclarse. Y yo traté de colaborar, de ayudar en el sentido de que estas cosas se fueran superando, porque no podemos vivir inmersos en el odio. Felizmente lo que sí puedo decir, y para mí esto es una garantía, es que yo me doy cuenta que sigo teniendo el cariño de la gente, permanentemente en contacto con la gente, vía los medios digitales, o cuando me muevo, porque también puedo ir al campo en este momento, tengo también repartida la prisión domiciliaria, tengo siempre el afecto y la visita de muchísima gente, y esto me permite a mí también superar un poco todas estas cosas. ¿Todas estas últimas elecciones le hubiese gustado ser candidato a algo? Por supuesto. Yo siempre digo que la política es una cuestión que vos no podés decir en un momento determinado, dejo la política. Más allá de que cierto es que mi familia, sobre todo mis hijos, que han vivido de chicos todo este drama que tuvimos que pasar, hoy ya hombres y mujeres con hijos incluso, me viven diciendo, papá, ya está, quédate tranquilo, vivir la vida de otra manera, pero es muy difícil alejarse de esto. Así que, más allá de todo, yo en política sigo, siempre estoy en contacto con la gente, estoy en contacto, me han visitado muchos dirigentes políticos, yo he tenido la visita de todos los candidatos aquí. Colombia pasó como 4 veces por mi oficina y por mi casa. Por supuesto, Camao Espínola también estuvo conmigo muchas veces, candidatos a diputados, a senadores. Estoy en contacto con todos y recibo a todos, porque me parece que uno tiene que tratar de transmitirlo poco, mucha experiencia que se pueda tener. ¿Cómo ve a estos candidatos? Le hablo desde Colombia, tal vez, de lo que ha sido Espínola y de lo que es Valdés. Bueno, si bien ya es el gobernador, pero bueno, los ve firmes. Espínola, al parecer, por ahí parecía como que estaba muy kirchnerista, y por otro lado parecía que tenía diálogos con otros sectores, que a veces también, seguramente a los seguidores, es como que le crea una desconfianza si va a ser el candidato sólido, necesario y fuerte del partido, ¿no?
Mira, lo de Colombia es un tema largo de hablar que creo que, no sé, varias ediciones. yo creo que, para el libro más. yo creo sinceramente que un hombre sin principios, un hombre que no ¿De duda. qué Colombia hablamos? Porque recordemos que hubieron 2 Colombia No, gobernadores. estoy hablando de Ricardo. Arturo creo que no es una mala persona, digamos. Pero que cada uno se defienda solo, ¿no? De última. A mí nunca me ayudaron a defenderme, me he defendido solo. Pero Colombia fue un capítulo, yo creo que fue un capítulo malo, nefasto para Corrientes. Porque generó el odio, generó el enfrentamiento, generó la falta de palabras, generó la mentira. Yo creo que estas cosas, lo digo con dolor, porque yo siempre traté de que se entienda que lo mejor sería que los políticos, más allá de las diferencias que podamos tener, yo pudiera levantar el teléfono y llamar al gobernador y tirar una sugerencia, o que pudiéramos hablar de determinadas cosas, y que después cada uno en su campaña que salga a defender sus colores y sus ideales. Pero acá no se dio esto, acá hubieron teléfonos cortados permanentemente. Colombia presionó permanentemente por vía indirecta a mis legisladores, a mi esposa, en fin, este tipo de cosas que yo prefiero que se superen, por supuesto. A Valdés hay que esperarlo, yo creo que es un hombre joven, espero que tenga las posibilidades de hacer las cosas bien, que no se deje manejar. Eso ahí quería llegar también, porque usted cree que va a tener la firmeza de cómo lo veía en ese aspecto, porque también en esa época decían que usted lo iba a manejar a Breillar, ¿se acuerda cuando? Lamentablemente, lamentablemente, haciendo un paréntesis, yo no lo manejé a Breillar. Breillar fue, lo digo con mucha sinceridad, un capítulo lamentable en la historia política. Y yo siempre digo, cuando me dicen qué errores cometiste, elegirlo a Breillar. Contra todo el partido lo elegí. Yo creo que un hombre flojo, de carácter, cómodo. El gobernador no tiene que ser cómodo, el gobernador tiene que ser un hombre que se mueva, que ande, que esté en la calle, que perciba cuál es el problema, no que nos vengan a contar, no manejarse por una hoja de prensa. El gobernador tiene que palpar el problema en el mismo lugar. Y yo creo que a Valdés hay que darle tiempo, espero que no se deje manejar. Yo sé que tiene presiones y que lo presionan. Espero que sepa zafarse de las presiones y manejarse, que me pasó a mí. Yo me zafé de las presiones, sufrí muchas presiones en su momento en el pacto, porque querían continuar negocios que ya habían, porque buscaban beneficios para determinadas cosas, y yo creo que la cosa no pasa por ahí. Un gobernante tiene que gobernar con las puertas abiertas, con las cuentas claras. Ustedes se acuerdan que yo publicaba los balances mensuales de ingreso-egreso, esto creo que fue una novedad también en su momento. Y bueno, espero que Gustavo Valdés tenga la suficiente fuerza como para defenderse y hacer lo que él cree conveniente hacer. Bueno, si se equivoca, que se equivoque por él, si acierta, que se acierte por él. Hoy las directivas del PANU hacia Valdés, ¿cómo serían? ¿Hay diálogo? Estamos acompañando, entendiendo que es un proyecto, hombre nuevo, digamos, en la gobernación. Iremos viendo cómo evoluciona. Yo calculo que a lo largo de este año estaremos sabiendo, algunas cosas apoyamos, otras no apoyamos, pero básicamente tratamos de que la provincia vaya bien. Lo considero que no es Colombia, es decir, creo que es un hombre con otra actitud, y yo creo que Colombia debe estar sufriendo hoy lo que sembró. Prácticamente a 2 meses o 3 meses de haber dejado la gobernación, ya nadie habla de él, creo que soy el único que estoy hablando en este momento, ¿no? En el caso particular suyo está inhabilitado para ocupar cargos políticos, cargos públicos. ¿Qué piensa cuando ve, y siempre se genera cuando llegan los legisladores hoy en día, con muchas causas también, por el hombro se puede decir, inclusive la misma presidenta que fue la que se opuso, ¿no es cierto?, en el Congreso cuando usted iba a ingresar justamente. Pero hoy en día vemos mucha gente con una cantidad de causas, están sentados levantando la mano en el Congreso Nacional. Mira, no la odio a Cristina por eso, de última. Yo creo que esta mujer va a estar sufriendo lo mismo que sembró, digamos, también. Conmigo fueron
¿cómo te puedo decir?, exagerados en cuanto a todo lo que pasó. Yo no tenía condenas en aquel momento, del momento que fui habilitado a ser candidato a senador por la justicia federal, obviamente que correspondía que asuma. Gané la elección, fui consagrado por el voto popular, consecuentemente no tendría por qué no haber asumido. Esto fue una canallada, en esto tuvo que ver ella, que bajó línea a Pichetto en aquel momento, de que no me dejara jurar. Nunca llegó mi expediente, digamos, se sentó sobre mi expediente, nunca lo trató la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuya presidencia ejercía ella. Pero bueno, esto es historia pasada. Yo, lamentablemente, quise llegar al Congreso. Yo creo que hubiera sido una voz que se hubiera levantado, que sea solitariamente, en contra de un montón de cosas que se fueron dando en el país. No tenemos suerte, pareciera, ya que se habló del Congreso, no tenemos suerte con los legisladores nacionales, hay muy poco. No lo que pasa son las estadísticas. Quizás las luces de Buenos Aires. ¿Qué Mirá, pasa en nuestro momentito? En verdad yo tengo que ser muy sincero en esto. Más allá de mis diferencias con Ricardo Leconte, creo que fue un buen senador nacional. En su momento hicieron cosas por Corrientes, el mismo caso de don Gabriel Félix y el propio Pocho. Pocho creo que fue un buen senador, es un tipo que trabajó mucho por la provincia, ayudó mucho en ese sentido. Pero después, lamentablemente, diputados, senadores nacionales, Hay algunos que ni siquiera... yo creo que están haciendo agua por todos lados, y yo creo que este es un momento en el que la voz de Corrientes se tendría que escuchar en el Congreso Nacional, con fuerza, con fuerza. No, le decía porque las inasistencias son terribles también. Hace poco salió una información de Espínola también, con tercer lugar de las faltas de los senadores que más faltaron. Bueno, teníamos también otros que presentaron 2 proyectos en un año. Es una cosa rara que llama la atención cuando uno sabe que tienen que ir a representar y que temas en la provincia hay. Camau es un muy buen chico, yo lo quiero mucho a Camau, tengo muy buena amistad con él, pero me he permitido también decirle cosas, ¿no? Y después del proceso electoral, que no apareció más por Corrientes y no lo vi más tampoco, antes lo veía cotidianamente, casi toda la semana, 2 o 3 veces, lo llamé y le dije, mirá, la política no se hace en Corrientes de Buenos Aires. Muchos han cometido el error de querer manejar Corrientes de Buenos Aires, y esto no se hace. El único tipo que pudo hacer eso fue Juan Ramón Vidal, que fue 3 veces gobernador de la provincia y fue senador nacional durante varios periodos consecutivos. De Buenos Aires manejaba la provincia, pero esto se dan determinadas personas que tienen una tremenda capacidad y que las encontrás como aguja en un pajar. Yo creo que la política se hace en Corrientes, desde Corrientes, se trabaja para Corrientes. A mí me molesta esto que se van a prender del saco nacional para ver de qué manera pueden conseguir determinados elementos. Yo con Menem peleé muchísimo en su momento para llegar a la gobernación, porque lo apoyaba obviamente a Alberto Di Filippo, con quien, aclaro, tengo una excelente amistad y ha sido un contrincante, valioso. Con él nunca estuvimos peleados, aun cuando fuimos candidatos a la vez, siempre tuvimos una muy buena relación, nos hablamos telefónicamente varias veces, nos encontrábamos en campaña caminando, en más de una oportunidad nos dábamos un abrazo y cada uno seguía con su equipo por su lado. Yo creo que esa es la verdadera política, donde cada uno levanta su bandera, pero después, bueno, fue uno de los primeros en saludarme. Con Menem nos peleamos muchísimo. Esa misma noche el primer llamado telefónico que recibí fue de Menem. A mí particularmente esto que se dice, alinear la provincia con la nación, el municipio, para mí eso no tiene sentido. Eso es como estar tratando de tener un papá siempre arriba que te esté manejando las cosas, el intendente al gobernador, el gobernador al presidente. Y yo creo que la provincia de Corrientes, sobre todo con su historia y todo lo que tiene, debe tener autonomía de pensamiento. Debemos defender el federalismo a ultranza. Y con Menem yo he hablado muchísimas veces con absoluta sinceridad. Me he peleado con Cavallo innumerables veces, a pesar de que era mi amigo también. Tuvo que lidiar Menem en más de una oportunidad porque yo iba a golpear las puertas y pegaban las mesas a veces defendiendo los intereses de Corrientes.
Y yo creo que, pero la política pasa por ahí, que nos respeten por lo que somos y por lo que hacemos, no por la genuflexión. Yo creo que el respeto en la política tiene que ser el mantener la dignidad. Yo les voy a contar una cosa que fue una anécdota. En su momento, estando yo preso en Gendarmería, siendo candidato a gobernador en el 2001, Mestre, con quien hemos compartido defensas políticas como gobernadores, ambos fuimos gobernadores juntos, me manda un mensaje diciéndome que yo iba a tener la libertad si lo apoyaba a Colombia. No puedo decir las palabras con las que le mandé a contestar, con el emisario que vino a traerme el mensaje. Lo mandé allá lejos, y por supuesto seguí preso. Seguí preso con todos los vejámenes que se te puedan ocurrir, hasta llevarme esposado desde la Gendarmería con esposas puestas delante de mis propios hijos a un juicio oral y público en la Casa La Graña. Bueno, todas esas cosas que uno ha tenido que bancarse, pero bueno, dijo que el PANU jamás iba a llegar a la gobernación, que él iba a destruir el PANU, y ganamos esa elección y la dio vuelta en la segunda vuelta. Y yo creo que este es un proceso que se fue manteniendo en la provincia. De qué manera, más o menos nosotros sabemos de qué manera lo viene haciendo, pero es un tema delicado, Ahora, su posición es muy fuerte dentro del Partido Nuevo y usted tenía esa postura marcada de hace años con Ricardo Colombi, pero en las últimas elecciones fueron socios de Colombi. Pero con Ricardo Colombi nosotros fuimos amigos. A ver, cuando él era intendente y yo era gobernador, mis intendentes, los intendentes de mi partido, me decían, pero ¿por qué le das tanta pelota a este tipo? Tiene un problema financiero, le pasas guita. Y me acuerdo que mi ministra, ya fallecida, hoy pobrecita, que la quiero mucho, Suni Míguez de Ruidía, Suni me decía, Tato, ¿por qué le damos tanto a Colombia? Este no para de gastar. Y bueno, yo le decía, porque tengo que demostrar que acá no hay amigos ni enemigos, que todos los intendentes tienen que ser iguales. Bueno, después la política lo fue cambiando, o fue siempre igual, no sé cómo fue la cosa, pero las sociedades políticas a veces no es la voluntad de uno mismo, digamos. Fueron decisiones que se tomaron en su momento en el partido. Yo, sin poder estar fuera para luchar, por ahí admitía que los muchachos se defendieran, pero el apoyo del partido no fue a Colombia. En realidad, más allá de las alianzas que se hicieron, el partido no trabajó para Colombia. Si le darían la posibilidad de cambiar un poco la realidad del partido, digo, en el sentido de poder estar tal vez en un acto, tal vez en las caminatas, ¿piensa que esto un poco puede ir cambiando dentro de lo que son otras localidades o tal vez aquí? Mirá, ya estoy comprometido. La primera recorrida va a ser toda la costa del Paraná. Así que voy a andar por Bellavista, apenas esté en libertad. Tengo compromiso con los amigos de salir a ir a recorrer. Así que terminaremos en Esquina, en Pueblo Libertador, terminaremos en Sauce, dando toda esta vuelta, y después vendremos por el centro y vendremos al norte, y del norte iremos por la costa del Uruguay. Corrientes es una provincia con características muy especiales, ¿no? Y tiene gente muy linda Corrientes. Corrientes es una provincia que se destaca en muchos aspectos, una provincia que lamentablemente la sumergieron en la pobreza. Corrientes es una provincia muy rica. Corrientes creció con nosotros en materia forestal, creció en materia rosera, creció en materia ganadera, la producción frutícola, la educación de Corrientes fue otra cosa en aquel momento. Hoy la educación de Corrientes está en el piso, la salud pública está en el piso, no se construyen viviendas. Esta es la realidad que tiene Valdés hoy. Es decir, espero que la pueda superar, digamos, porque hay una demanda en materia de vivienda. Hay más de 40.000 personas que están anotadas y gente que ya directamente no se anota porque no tiene expectativas. Así que hay mucho por hacer. ¿Cuál sería la autocrítica que se haría usted? ¿O qué piensa que podrían reprocharle a algún ciudadano, o los ciudadanos en todo caso, que tal vez
no lo hayan visto bien en aquel tiempo? ¿Qué puede ser? ¿Cuál sería? Mirá, siempre digo que tal vez el error que yo pude haber cometido es ir demasiado rápido en producir cambios. Yo me fui de frente contra todas las corporaciones en materia de salud, de medicamentos, la cementocracia que yo le llamo, que en aquel momento me hicieron la cruz cuando yo tiré abajo el precio de las viviendas y empezamos a construir casas de material en serio. Los negociados que se terminaron en lotería, los negociados que se terminaron en vialidad, todo ese tipo. Fuimos contra las corporaciones, fuimos contra sectores con capacidad empresaria muy fuerte y capacidad económica muy fuerte, y fuimos contra una cúpula política que estaba perdiendo poderes y privilegios. Lo que pasa es que por ahí unos amigos me dicen, y hubiéramos seguido la onda. Le digo, entonces yo no hubiera sido Tato Romero Félix. Si yo hubiera seguido la onda, hubiera sido un gobernador más que pasó por el salón de la gobernación con una foto ahí, pero no en el corazón de la gente como yo sé que estoy. Y lo digo con sinceridad y con conocimiento de causa y con mucha emoción incluso. Porque haber peleado contra todo esto, porque la gente dice, bueno, como es gobernador tiene todo el poder. No se tiene todo el poder como gobernador. El poder está en la gente, el poder está en el pueblo, el poder está en la opinión pública, el poder está en lo que piensa cada ciudadano de lo que uno está haciendo. Y yo creo que por ahí pasa la cosa. No es tener la lapicera, como se dice, este tiene el poder porque tiene la lapicera. No es cierto eso. El poder lo tiene el poder legislativo, que en aquel momento era controlado y manejado por el Pacto Autonomista Liberal. El choque fue muy fuerte. Muchachos, después del 83 entonces, que el pacto venía gobernando la provincia, habían cúpulas que estaban anquilosadas en el poder y que tenían mucha capacidad de fuego. No voy a dejar afuera sectores peronistas que también jugaron en esta. Martínez Llano fue uno de los impulsores de toda esta cuestión, sectores radicales que jugaron también de esta manera. Es decir, toda la cúpula que perdió poder, porque ahí había negocios conjuntos, donde no habían divisiones políticas, habían mezclas políticas, se entrelazaban y eran los que usaban el poder en su momento. Yo me fui contra todo eso. Y como no hubo posibilidad de reelección, porque la Constitución establecía un solo periodo, bueno, 4 años, digamos, fueron de confrontación fuerte, de cambios muy profundos en la estructura de la provincia y en el pensamiento político, porque planteamos la política con una óptica totalmente diferente a la que usualmente se utilizaba, y eso me generó a mí todo lo que pasó. Generó lo de ponerme preso después, ponerme jueces para que me condenen y que me condenen para que la condena permitiera la inhabilitación. Entonces esto fue, a Tato hay que sacarlo de la cancha. Esto fue terminante. Aún hoy hay voces en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia que dicen, a Tato le podemos dar la libertad, pero no la habilitación. Pero la habilitación, digamos, todo este conjunto de cuestiones políticas, para terminar con esta situación que estoy pasando, la Corte ya dio un primer paso. La Corte Argentina, en un caso en el que fuimos en queja, cosa que usualmente la Corte aplica un artículo que se llama 280 diciendo no es cuestión federal, en este caso la Corte dijo, a ver, ¿cómo es este tema? Y entró a indagar y se dio cuenta que fueron jueces designados especialmente, nos dieron la razón y le dijeron al Superior Tribunal, esta causa está caída. Esto hace poquito, hace cosa de un mes y pico atrás. Esta causa está caída, que es la causa Santa Catalina, que tanta bulla hicieron con esto, porque ustedes juzgaron mal a Romero Félix porque le pusieron jueces especiales y hicieron tal y tal y tal cosa. Eso, para entonces ya me comí la cana de todo este tiempo. Pero, claro, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual la Argentina forma parte, es creadora de esto, o sea que no puede no reconocer
lo que dice la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana abrió mi causa en el año 2015 y en este momento el tema está resuelto. Se está negociando con el gobierno nacional, porque la contraparte es el gobierno federal, el gobierno nacional, que bajará indicaciones a la provincia como corresponde. Así que hoy yo estoy preso ilegalmente. Hoy entonces nuestra justicia no es la que debería ser para una provincia como la nuestra. De hecho que no es. Tiene un presidente del Superior Tribunal que actúa de la manera que actúa. Yo lo denuncié en su momento, le planteé un juicio político que sabía obviamente que no iba a prosperar, pero era para poner una marca de todo lo que estaba haciendo y porque de alguna manera alguien se tiene que animar a decir de una vez por todas basta con esto. Estoy en esto muy jugado a que la justicia de Corrientes se modifique en algún momento y que las cosas cambien. Con esto no encierro a toda la justicia. Hay jueces muy probos, hay jueces muy buenos, tanto en el ámbito penal como en el ámbito... en el penal casi te diría que muy difícil encontrar alguno. En el ámbito civil y comercial sí, laboral hay gente honorable que viene de antes, porque en ese ámbito prácticamente la política no lo contaminó. En el ámbito penal sí, la justicia está totalmente politizada y jugando a favor del gobierno que en su momento de turno. Ahora, ¿algún funcionario suyo siente o no pensó alguna vez si realmente cometió algún error que hoy por hoy está pagando usted justamente todas estas causas? Mirá, yo me jacto siempre de haber tenido un equipo excelente, ¿no? Horacio Colombo, de Goya, que fue ministro la ministra Zuni Míguez, ministra de Economía, Arturo Freiche, ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia, la profesora Catalina Méndez de Medina Lareu, ministra de Educación. Que puedan haber algunos funcionarios que hicieron cosas mal, que la justicia, que se defiendan solos, yo no defiendo a nadie. Cada uno tendrá que asumir su responsabilidad y bueno, cada uno tendrá que pagar lo que le corresponde si tienen algo que pagar. Pero a la luz de los acontecimientos que se sucedieron, no justifica nada, ¿no? Pero acá Watt se llevó 60 millones de dólares de la provincia, estoy hablando de 60 millones de dólares, que nosotros cuando yo gano las elecciones del 2001, que Nora gana la municipalidad de la capital, nosotros hicimos la denuncia porque nos encontró esta plata, 60 millones de dólares, un crédito muy mal otorgado en su momento por el Banco de la Nación, cuyos directores también son corresponsables de esto, el Consejo Deliberante, que en su momento no opinó en contra, lo hicieron directamente sin participación del Consejo Deliberante, cosa que está prohibido por ley, y el Banco Nación otorgó la plata. Esos 60 millones se cambiaron por Secacor y nunca más aparecieron. ¿Y Aguad dónde está hoy? Ministro del Estado Nacional, por Dios. Entonces, nunca se presentó a la justicia, nunca lo condenaron. Entonces, que alguien me diga si esta justicia es politizada o no está politizada. Esta es una realidad que ya es insolayable, nadie la puede negar, es tapar el cielo con la mano. Pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, yo responsabilizo de todo esto también muy directamente a lo que hoy es el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, con cabeza Seman en la presidencia y los ministros que lo están acompañando que van avalando las barbaridades que Seman viene cometiendo. Así que, y lo digo públicamente, muchachos, yo no tengo empacho, ustedes me conocen bien, saben que yo no escondo nada. Mauricio Macri, ¿cómo lo ve? Mirá, lo veo como que está buscando el agujero para acertar y no encuentra el punto del blanco. Estamos bamboleándonos ya después de 2 años, por más desastre que le hayan puesto, que es cierto que le dejaron desastre y en esto creo que hay que reconocer, pero yo creo que debíamos tener ya por lo menos un rumbo cierto. Preguntémoslo a los productores agropecuarios, yo soy productor, ¿para dónde va la Argentina en materia productiva? Nadie sabe. A los industriales preguntémosle a ver dónde están, perdón del término, están a las puteadas. Yo creo que la Argentina
con un esquema de pobreza enorme, con una falta de recursos para encarar cosas, con un endeudamiento que viene creciendo aceleradamente. La morocha de mi tía y le mete deuda pública, digamos. ¿Dónde estamos parados? Una Argentina que no produce, que la guita que ingresa, los dólares que ingresan vienen a sacar provecho del 30% de la tasa que hoy pagan los bancos, o que hoy cobran, una tasa absolutamente inviable para el que produce. Entonces vienen los capitales golondrinas, entran dólares, ponen dólares, cambian a plazo fijo, hacen su buena renta, vuelven a cambiar dólares y se van. Y el Banco Central viene bancando ya, en lo que va del año, 1.700 millones de dólares para frenar el dólar, que si no se hubiera disparado. Entonces, me parece que estamos en un esquema de país donde todavía no le están encontrando el agujero al mate. De mi parte, lo último, ¿con qué políticos de aquí hablaría pensando en un proyecto serio, político? Estamos hablando también de la posibilidad de usted ya en libertad, de manejar tal vez esta comunicación. Como dice usted habla con mucho, pero dentro de esos que usted habla, ¿quiénes pueden ser tal vez los más viables para un proyecto que usted lo considere a su manera y con la experiencia de lo que usted nos habló en toda esta charla? Mira, yo creo que si tomás todos los partidos políticos, indudablemente que hay mucha gente buena en los distintos partidos políticos. A veces los rótulos políticos, los rótulos partidarios no son los que resuelven los problemas. Yo goberné con un montón de gente que no era de mi partido. No eran ni autonomistas, ni liberal, ni eran del PAN, y sin embargo los convoqué porque eran capaces y, bueno, colaboraron conmigo y trabajamos como corresponde. Yo creo que primero hay que hacer conocer el proyecto y que se sumen los que consideren que el proyecto es viable, pero la alianza siempre tiene que ser con la población, con la gente, con el que tiene que recibir el beneficio, tiene que votar, tiene que recibir la vivienda, tiene que recibir la salud en condiciones, tiene que recibir una educación como debe ser. La alianza tiene que ser con ellos. El PAN solito sacó el 70% de los votos, quiere decir que hubo una alianza con la gente, más que con las cúpulas políticas, contra todas las cúpulas políticas. Yo creo que hay mucho por hacer en Corrientes. Corrientes perdió, en estos últimos 20 años, perdió su condición de centro de lo que era el Mercosur, porque las relaciones que nosotros tuvimos con Brasil y con Paraguay y con Uruguay incluso fueron potenciadoras del inicio de un trámite de ida y vuelta, de cambios, de intercambios económicos, culturales, educativos, en materia de salud, etcétera, etcétera. El corredor bioceánico que nosotros proyectamos, construyendo el puente Santo Tomé-San Borjas, entre Río Grande do Sul y Corrientes, en su momento, que fue una obra magnífica, que no le costó un mango a la provincia, ni le costó un mango al Estado Nacional ni al brasileño, porque lo hicimos por el sistema CON. El sistema CON es construcción, operación y mantenimiento. Eso significa CON, es una sigla. Hoy este tema está el PPP, el privado, público, y yo creo que esto va a ser un desastre. Va a permitir también que mucha gente se enriquezca. Pero quiero decir con esto que el corredor bioceánico, que venía por el puente Santo Tomé-San Borja y unía el Atlántico con el Pacífico, cruzando por acá, Corrientes, Chaco, y yendo para la NOA y pasando después para el lado de Chile, esto y nos proyectaba hacia el Asia, que hoy es el centro comercial más importante que tiene el mundo. Esta es una visión geopolítica que no se vio. La vimos nosotros, la proyectamos el segundo puente Chaco-Corrientes, que tenía que estar construido en el 2002, proyectamos el complejo multimodal de carga con Chaco, en el medio del río Paraná, utilizando la hidrovía Paraná-Paraguay, que era para nosotros vital. Bueno, todo esto se terminó. Se cayó el segundo puente, se cayó el corredor bioceánico, se cayó el complejo multimodal de carga, se cayó el comercio con Asia, que hoy China abrió las puertas a la carne argentina. Ahora que me expliquen por dónde va a pasar todo esto. Va a volver a pasar por el puerto de Buenos Aires y nosotros volvemos a quedar postergados, que somos entre Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Formosa y Chaco, tenemos más ganado como para poder exportar que todo el resto de la Argentina, y sin embargo hoy nos van a volver a poner el pie encima. ¿Por qué las autovías están pasando todas por allá por arriba? De Paso de los Libres para allá, digamos.
¿Por qué no tenemos una autovía que salga de acá de Corrientes Capital, que conecte con Formosa y que nos permita movernos como corresponde? Porque entonces mucho movimiento de comercio internacional va a pasar por acá, no va a pasar por Puerto Buenos Aires. Esto es lo que tenemos que empezar a trabajar. Y este es el trabajo de nuestros gobernadores. Este es el trabajo de nuestros gobernadores. En el Chaco hay un gobernador correntino. Ustedes saben que el gobernador Pepo es santotomeño, así que conoce la realidad correntina también. Bueno, trato de agradecerle enormemente por este tiempo. ¿Es futbolero usted o no? Sanlorencista. San Lorencista. No soy, reconozco que no soy muy futbolero, pero es de mirar fútbol, pero, ahora viene el mundial. No, con el mundial me prendo con mis hijos, porque yo tengo... ¿Los hijos también de San Lorenzo? Los hijos son de River, los hijos y mis nietos son de Boca, así que cada vez que hay partido hay un conflicto ahí entre tíos y sobrinos. Tengo 4 nietos que para mí son una felicidad de verdad. El mayor de 8 años, el menor de 1 mes y medio. Así que pasando por 4, pasando por 1 y medio, son alegría los nietos. Yo siempre digo que es ser un padre, ¿no? Es volver a empezar algunas cosas, con menos responsabilidades, pero sí con mucha alegría, ¿no? ¿La cocina, el asado, algo? Tenemos una familia muy linda, yo tengo una familia hermosa, mi esposa, mis hijos, somos todos muy unidos, mis 5 hijos, estamos siempre juntos, los domingos pasamos juntos. Sí, a veces me hacen laburar, me hacen hacer asado. Los domingos generalmente me toca a mí. ¿Buena carne o...? No, buena carne, traigo carne de carne, perdonen el chivo, pero no. Hay una acá en Corrientes que dice que se come bien, es una carnicería, después le damos la dirección. Bueno, como no. No, le iba a decir, No es mía, ¿eh? No, ya lo tengo. le iba a decir qué le gustaría, asumiendo esto de la realidad de su relación con la gente, bueno, qué le gustaría decirle a esas personas también que lo tenían como un referente importante del Partido Nuevo, y hablando de nuestra ciudad obviamente, ¿no? De Bellavista también. Mirá, Bellavista es una localidad que quiero mucho y creo que antes de prender las luces y los micrófonos, yo les recordaba a Tito Bruso, que yo creo que fue un ejemplo de entereza política y creo que es un ejemplo a seguir, ¿no? Tito Bruso, una vida de trabajo, un muchacho profesional muy serio, un tipo muy querido por la gente, que no quería ser intendente en su momento. El pacto lo ofreció muchas veces, pero conmigo tenía una relación de mucha amistad, y cuando yo lo ofrecí aceptó, y después aceptó ser senador ya en sus últimos tiempos, y realmente un hombre que Bellavista lo debería recordar siempre con mucho cariño, Pero a la gente, bueno, ¿qué le puedo decir? Sigo pensando exactamente que siempre, como siempre, yo quiero mucho a la gente. El problema de un vecino es mi problema, lo asumo hasta hoy. Sigo pagando cajones cuando el gobierno no entrega cajones, los municipios no entregan. Hoy mismo pagué el sepelio de una señora que falleció, le mandé vehículos para que le lleven hasta Laguna Brava, en fin, ese tipo de cosas que eso atiendo permanentemente. Estoy siempre al servicio de cualquiera que venga por un problema que no se lo puedan resolver afuera. Bueno, queremos agradecerle. Sí, agradecemos. Yo le agradezco a ustedes, muchachos, que ha sido una linda charla, una linda charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a los propietarios del Cerramos canal con también. Raúl Rolando Romero Felistato, aquí en Corrientes, como aquel viejo eslogan, ¿no? Jamás permita Que se apague la llama. Muchas gracias. Está bueno, gracias.